Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a este tercer campamento, que es nuestra tercera actividad de este año de la Asociación Ayui, punto de encuentro. Decirles brevemente, casi todos han estado en alguna de las actividades, pero contarles un poco de qué se trata. Todos saben que el origen está en el Centro de Estudios Estratégicos 1815, inaugurado por Seregni. Estamos con una tercera etapa de este centro de estudios. Buscamos generar nuevos espacios, invitamos a la pausa, a la reflexión, a pensar todos juntos. También entendemos que esto de la pausa, entendemos que pensar y debatir y compartir ideas fuera de los tiempos que imponen otros, nos permiten discusiones más de fondo, ¿no? De poder interpretar diferentes realidades políticas, diferentes mundos posibles. Y entre quienes, ¿no? Dirán, bueno, esto es lo que buscamos, entre quienes. Entre los que muchas veces nos cruzamos, pero no nos damos esos tiempos, ¿no? No tenemos el tiempo de escucharnos, incluimos a todos los sectores progresistas, y afortunadamente no estamos solos. Han surgido recientemente agrupamientos de personas con inquietudes similares, ¿no? Con los cuales podemos compartir. De hecho, están compañeros acá de otras iniciativas de este tipo. Esto enriquece el debate, enriquece el intercambio, no nos creemos los únicos en ese sentido. ¿A qué aspiramos? Bueno, aspiramos a generar nuevas miradas, incluso otras perspectivas sobre viejos temas que creemos que los tenemos laudados, ¿no? Toda la vida lo discutimos, esto es así. Bueno, tratar también de pensar fuera de la caja, esto de generar nuevas miradas, un pienso, un camino. Yo pienso como en perspectiva, yo pienso en caminos posibles, pero que lo que sí, creo que Ayui tiene esa impronta de que esos caminos deben hacerse necesariamente de mano de la cultura, ¿no? Es imposible pensar cualquier cambio sin el cambio cultural, que implica identidad, que implica apropiación, que implica apropiamiento. Capaz que eso es uno de los aspectos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, en el ámbito que sea, tiene que estar acompañado de un pienso cultural, en el sentido amplio de lo cultural. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo todo esto? ¿Con quiénes? ¿Cómo? Centralmente basándonos en lo que repetimos reiteradamente en Ayui, con las actitudes que tenemos siempre. Decimos el abrazo fraterno, el oído dispuesto a todos, la voz cálida y la mirada frontal. A eso los invita Ayui. Me faltó algo, perdón, nombrar a los integrantes de la directiva. Tenemos a Ana Olivera, a Cristina Olivera, las Oliveras, al Congo, a Drúbal López Navar, a Juan Raúl Ferreira, a Miguel Bresner, a Marcelo Estefanel, a quien les habla, Carolina Pazas, y a nuestro presidente, Alberto Rosselli. Me había olvidado de eso. Adiós, ¿cómo les va? Eso se trata. Eso, ya, perfecto. ¿A qué los invitábamos hoy? Habíamos un segundo encuentro de Ayui, pero que fue nuestro primer foro virtual, fue nuestra primera presentación pública, semipública, le decimos, con Alejandra López, Fernando Filgueira y César Beatiani. Intentamos explicarnos por qué estábamos como estábamos, o cómo es que estamos ahora, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Cómo pudimos estar tan bien? ¿Cómo pudimos ser el país uno, digamos? Y encontrarnos donde nos encontramos. Centrándonos en el marco de la pandemia, en esos tres aspectos. Alejandra, de lo psicológico, de la percepción y el comportamiento de las personas. Capaz que César, Carlos, más sobre las bacterias y no sobre las personas, aunque nos dio toda una mirada por encima de lo médico. Y Fernando desde un aspecto sociológico. Bueno, a partir de esa misma charla y con el intercambio que hubo después, nos propusimos y quedamos en eso, y acá estamos cumpliendo, de hacer más bien un intercambio, ¿no? Que también hubo la otra vez, pero como profundizar en eso. Sabemos que la pandemia está
implicando una dinámica muy particular del mundo. Yo siento que sobre todo hablamos de los efectos pandémicos, como digo yo, ¿no? Lo que se llama los efectos directos de la pandemia, que sabemos que paulatinamente o gradualmente van a ir decreciendo. Avanza la vacunación, si se controlan las nuevas cepas, si se sigue la búsqueda epidemiológica, si las vacunas precisan más o no dosis, pero el asunto, así que preocupa y que ocupa son los impactos indirectos de la pandemia, ¿no? Sobre todo en el tejido social, en los efectos económicos, en el trabajo, en las enfermedades no transmisibles, en las enfermedades no COVID, en las huellas psicológicas, que sabemos que todo eso nos va a acompañar largo tiempo, y va a requerir un esfuerzo notable del país. Y en esa línea viene este conversatorio, que así le llamamos. Hoy donde estamos, ya vimos todo aquello que podemos retomar de Alejandra, Fernando y Carlitos, y bueno, y hacia dónde vamos, ¿no? Uno de los riesgos que parece correrse es que vamos cayendo, se nos viene acercando, el año pasado en un momento pasó igual, como que parecería que vamos a caer en cualquier momento en una rutina de lo que se llama una nueva normalidad, ¿no? Esa nueva rutina, esa nueva normalidad parece que va a ser lo fácil, nos empujan hacia la inercia, el engranaje consumista, ¿no? De mano de este proyecto político que tienen quienes nos gobiernan. El desafío puede ser otro, el desafío es no una nueva normalidad, sino justamente no caer en esa inercia, pensando en caminos posibles, ir hacia una nueva realidad, tratar de construir esa nueva realidad. Hoy nos proponemos eso, invitamos como disparadores, acá ustedes van a ser como quienes nos invitamos diciéndonos, bueno, que Patricia y Álvaro nos van a introducir, ¿no? Patricia y Álvaro nos van a provocar, ¿no? Patricia y Álvaro son nuestros motivadores, honrosos motivadores. Antes de presentarlos y dejarlos con ellos, la idea, les cuento un poco la dinámica. Ellos van a hacer eso, que dije, no sé, eso, motivar, provocar. No sé, si soy Patricia, medio que no me siento identificada, digamos, ¿no? Con esto de provocar, no, no es que no. No, con lo de provocar sí, con lo de Patricia entero, me suena que me estás rezongando, o sea. Ah, yo hablo así, yo rezongo. ¿Cuándo? Una pata, Porque hace años que solo escucho que se refieren a mí como pata, entonces cuando me dicen Patricia, como que digo, ¿qué hice mal? Bueno, porque yo traté de ser formal, pero no puedo. Intento, pero no puedo, perdón. Fue llegando más gente, agradezco la presencia de todos. Decía que antes de pasarlo con ellos, contarles un poco la dinámica. Patricia y Álvaro cantarán una, no sé qué harán, ¿no? El tiempo que quedamos, que acordamos, que ya ni me acuerdo cuál fue, hagan lo que quieran, como quien dice, y luego es, ¡ay, tiene la guitarra! ¡Qué crack! Y luego, luego la idea justamente es el intercambio, para eso les voy a pedir, capaz que alguien más que me ayude de la directiva, pero que se anoten en el chat, o mejor, si ven abajo que dice reacciones, hay un smile, una carita, tocan reacciones y está levantar la mano, que es lo que acabo de hacer yo, ya lo saco. Eso se nos complica un poco, también está bueno esto del diálogo, ¿no? No tan... ordena anotarse para no hablar todos a la vez, pero también se permite el diálogo, digamos. Para eso estamos. Bueno, ¿cómo lo presento? Con todas las aristas. Pata, públicamente reconocida por su música, cantautora. Patricia también es la militante feminista, la militante que hemos visto en la campaña con Carolina. Yo me estaba dudando, ¿vos no estuviste con Mónica también? Cuando Mónica estuvo como presidenta de... Porque me sonaba que te había visto en otras campañas, en otras líderes. Esa es Patricia. Álvaro lo conocemos como contador, conocemos su trayectoria política en los organismos públicos, Ministerio, OPP, CND. También, a ver, Pata, estudiaste de todo.
traté de averiguar, que me dijera alguna amiga tuya todo lo que estudiaste, y te digo, me dijeron que hasta pasaste por la filosofía, y dije, me va a competir conmigo. Pero andás con estas cosas de producción agropecuaria y familiar, ¿no? Entre otras cosas, ¿o no? Sí. Empecé muchas cosas y terminé pocas, Carol. Química, por ejemplo. Química, filosofía, diseño. Imposible Me he presentar dedicado acá. sobre todo a la comunicación, y después de que me mudé acá al campo, tengo mi título más orgulloso es Manejo Moderno de Ovinos. Soy técnica en manejo moderno de ovinos. Toma para vos. Y la UTU de producción agropecuaria familiar también me metí. Me gusta un poco todo, y por lo tanto después no enfoco en nada, pero bueno, ¿es terapia esto o es? En las líderes del Departamento de Cultura con Yamadú, en Canelones. Por Sí, otro señor. lado, Álvaro, el artista, el letrista, digamos, el letrista de Contrafarsa y de La Gran Muñeca, había no sé si hace 20 años o 15, no me acuerdo, una que se llamaba El Tren de los Sueños, algo así, que era ¿cómo se dice? Yo digo un cuplé, ¿cómo se llama? No era un cuplé, ¿cómo era, Álvaro? ¿Cómo se llama eso? Que no sé. Era el nombre de la actuación. Era el nombre de Era la el nombre de la actuación. actuación El Tren de los Sueños. de Paraban Contrafuerza ya, 2000. ahí va, 20 años, 21 años. Paraban diferentes situaciones. Yo me acuerdo de una, que era la del consumista o el consumidor, una cosa así. La pregunta es, ¿en qué estación estamos ahora? ¿Y a cuál queremos ir? ¿A cuál nos quieren llevar en este tren de los sueños? ¿Y a cuál queremos ir? Toda tuya, acá están presentados. Los dejo. ¿Mata, vas vos? Álvaro, ¿hacemos piedra, papel y tijera o arranco yo? Arranco yo. Dale, dale. Bien. La pregunta es un poco, o sea, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Si yo tuviera realmente alguna respuesta de alguna de las dos, me sentiría mucho más cómoda, pero la verdad es que solo tengo como más preguntas o de alguna manera como ciertas alertas que se me generan en la cabeza con estas preguntas, ¿no? Yo creo que si tengo que elegir una frase, una palabra más que una frase, para definir como este momento, es incertidumbre. Me gustaría como conversar para nosotros qué es esa incertidumbre, y también conversar sobre cuáles eran nuestras certezas, sobre cuáles queremos que sean nuestras certezas nuevas, y sobre un poco cierta cosa que yo doy a llamar el efecto placebo de la certeza, que quizás es lo que más me alerta en este momento, ¿no? O sea, frente a la incertidumbre, mi sensación es que como sociedad hemos entrado en dos terrenos bastante sinuosos, peligrosos. Uno es el control, o sea, como siento que hay un montón de cosas en la vida que no estoy pudiendo controlar, la sensación de control o la sensación de que alguien me controla hasta me da seguridad, ¿no? O sea, y entonces creo que ahí hay un camino peligroso que me gustaría pensar. O sea, hacia dónde nos lleva esta sensación de que esta incertidumbre en la que vivimos puede controlarse. Esa es una que me genera como preguntas. Y la otra es, yo me acordaba del otro día en la conversación que tuvimos anterior, que en realidad hay un montón de cosas medidas, ¿no? Mediciones concretas, datos reales, y sin embargo, las decisiones no terminan tomándose en función de esos datos. O sea, ¿cuál es el nivel de confianza en qué instituciones o en qué disciplinas o en qué áreas que nos van a generar como sociedad la tranquilidad y la confianza para caminar? Y en cuáles, a pesar de haber un montón de información, de alguna manera no confiamos. Esas son como mis alertas mayores. O sea, siento que no termina de haber una confianza en el sistema político, no termina de haber una confianza en la ciencia, y que de alguna manera la desconfianza en ambas cosas radica en intereses, pero no desconfiamos de esos intereses, ¿no? O sea, es como que logra nuestro mayor peligro lograr que desconfiemos de las soluciones. No sé si me explico, porque yo me entrevero mucho cuando pienso, pero cuando de alguna manera en este contexto empiezan a pulular las pseudociencias,
o empiezan a aparecer los movimientos antivacuna. Eso me preocupa más que cómo salimos realmente de las cosas concretas, porque crisis desde el punto de vista concreto hemos tenido, tendremos y estamos atravesando, y pensamientos y acciones quizás concretas para reactivar la economía, el trabajo, quizás las conocemos mejor, pero siento que si no pensamos un poco más el tema de las confianzas y de como sociedad, cómo elegimos quiénes guían esos nuevos caminos. Nada, tengo esta sensación del placebo de la certeza que me recontra preocupa, porque en esta planificación de, ¿no? O sea, bueno, ya sabemos que nos vamos a vacunar, ok, ¿y a qué estamos volviendo? O sea, en la obsesión un poco de recuperar algo, siento que perdemos de vista, por un lado, para qué queríamos ese algo, y qué hacíamos con ese algo, y además perdemos la oportunidad de repreguntarnos, o sea, es como que en la anteposición, de alguna manera termina validándose cosas que también queríamos cambiar. Y de alguna manera siento que la pandemia ha reforzado, incluso en términos, por ejemplo, de ODS, que ahora de golpe y porrazo, como que todos y todas encontramos ahí cosas claves para encontrar soluciones de desarrollo. Pero se viene hablando de esto hace mucho, entonces mi pregunta es, quizás, ¿qué es lo que hoy no nos estamos preguntando lo suficiente y nos estamos contestando como con cosas de ayer, que eran las que nos hubieran no llevado hasta acá, pero ya estamos acá? Por lo tanto, ciertas respuestas de antes quizás sean parte de la solución, pero estoy segura de que no todo. Entonces me preocupa, y ahí es donde se me prenden como luces de alerta, sobre todo porque en estas cosas que se rompieron, en el pacto social de alguna manera, siento que se rompió la confianza, en esto que decía recién, pero además la confianza entre las personas, ¿no? O sea, la confianza en la comunidad, en esta cosa de señalar con el dedo al que se enfermó, o al que contagió, o al que hizo la fiesta ayer de noche. La confianza en su conjunto está como muy rota. El deseo, porque estamos todos como que la incertidumbre nos genera como no saber, y el no saber nos genera como falta de ganas, y hemos perdido mucho deseo. Y para mí hay una cosa que parece menor, pero que últimamente se me ha vuelto como muy importante en lo que hemos perdido, que es el azar. En esta cuestión de la necesidad de control, de la necesidad de... Siento que como sociedad hemos perdido el azar. Y el azar, la confianza y el deseo, de alguna manera me parecen motores creativos. Y sin creatividad no nos veo en ese hacia dónde vamos. Y de alguna manera estamos estancados en que los propios motores que deberían ser los que nos saquen son parte de la consecuencia de dónde estamos. Para mí es como que la responsabilidad política mayor hoy es la imaginación, por sobre todas las cosas. Porque creo que incluso nosotros como izquierda tenemos que repensar las vulnerabilidades. O sea, ¿las vulnerabilidades son las mismas? ¿Solo se acentuaron vulnerabilidades? Son preguntas, o sea, no tengo respuestas, pero por momentos siento que no, que se generaron algunas nuevas, que sin duda algunas se profundizaron, sí, pero como que si no cambiamos la matriz del pensamiento, creo que corremos serias posibilidades de volver, o sea, como que una cierta parte, que no estoy en contra de la fe, no se me malinterprete, pero ciertas cosas que tienen que tener como una confianza más concreta en lo racional, al no encontrar en lo racional respuestas, siento que se están perdiendo hacia lugares de la fe un poco peligrosos, sobre todo porque además también está la fe inmersa en el mismo sistema de mercado de intereses y etcétera. Entonces, y una cosa más, y me callo porque en realidad, de verdad, que solo tengo preguntas y que me gustaría como más conversar que estar hablando. Una de las sensaciones más grandes que tengo de lo que ha roto este momento, que también es clave para poder salir,
es habernos puesto en competencia. La sensación de que en este momento de incertidumbre y en este momento de crisis, las oportunidades son pocas y de alguna manera el sistema que estamos estableciendo es que son para unos o para otros. Y si algo creo que podría llegar a generar una salida más rápida o mejor o más justa, que sin duda también fue una respuesta antes, digamos, ¿no? Pero que ahora es combatir esa noción de competencia con la de sinergia. Lo pongo en un ejemplo concreto, o sea, cuando en el sector cultural se plantea, una cosa es plantear la necesidad de atender al sector cultural y otra cosa es lo que nos termina pasando, que es que nos ponemos en competencia, y si nosotros no podemos trabajar, entonces que tampoco trabaje el shopping, o que tampoco trabaje el free shop, o que tampoco trabaje... Esa sensación de estarnos como en continua comparación, porque hay una injusticia, y en esa injusticia, en lugar de entender que podemos sinergizar las respuestas, y en la solidaridad generar un nuevo pacto en el que salgamos un poco todos y todas juntas, nos pone en competencia, esa es la otra alerta grande que se me despierta de dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí. Bien. Nada, preguntas que me hago y alertas que se me despiertan, no tengo nada concreto para decir. Perdonen si esperaban que yo tuviera alguna respuesta al respecto de dónde estábamos, hacia dónde íbamos. Lo dejo a Loro, que seguro tiene alguna más clara de hacia dónde vamos. Bueno, muy bien, no te quise interrumpir, pero empleaste varias palabras que son muchas de ellas para utilizar en canciones. Me encantó lo del efecto placebo de la certeza, es casi un nombre de una novela. Bueno, agradezco a Yui y celebro estas reuniones, me parecen sumamente importantes. Creo que es un tiempo para pensar desde otro lugar ahora, y es muy importante. Y bueno, y por suerte, dentro de todo lo que está sucediendo, a veces conseguimos tener un poquito más de tiempo para pensar que es una actividad humana fundamental. Después de las 3 exposiciones que nos convocan hoy, digamos, que fueron las 3 muy buenas, a veces es difícil seguir con atención todas las presentaciones. Bueno, a mí no me pasó que estuve completamente atento y sacando apuntes durante las 3, ¿no? Y uno reflexionaba, decía, bueno, qué riqueza que tenemos en Uruguay, ¿no? Con referencia a qué profundidad de análisis en cualquiera de los 3 casos, ¿no? Tanto Alejandra como Fernando como Carlos. Algunas preguntas que bueno, pretenden ser disparadoras, como nos encomendaron a Pata y a mí. Alejandra hablaba de la percepción del riesgo, ¿verdad? Y se midió la percepción del riesgo. Se empezó a medir por allá por febrero. Esto no fue casualidad, porque los temas sociales se empezaron a visualizar como importantes en el GACH, que parece que al principio era solo de ciencia biológica, se empezaron a visualizar como importantes sobre fin de año. Y las mediciones existen a partir de febrero a marzo, hay un aumento de percepción del riesgo. ¿Qué era? La primera pregunta que se me dispara ahí es, ¿cuál era la medición de percepción del riesgo cuando arrancó la pandemia? O sea, un año antes, en marzo del año pasado. Porque allí debía haber estado en su nivel más alto. Y esto me provoca alguna reflexión que vamos a retomar después, acerca del rol del gobierno, particularmente en este punto. Alejandra también marca niveles de responsabilidad, claramente, en una sociedad, y va desde el individual hasta el Estado, pasando por la sociedad, la comunidad, las instituciones. Esto parece estar ausente en la concepción del gobierno. El nivel de responsabilidad del Estado, sobre todo en los aspectos socioeconómicos, parece desconocerse. También lo voy a retomar un poco después. Fernando repasó las 3 etapas, la etapa exitosa, donde había conferencias de prensa prácticamente que semanales o quincenales, la etapa donde yo te avisé desde octubre en adelante, hasta prácticamente febrero o marzo, mirá que va a suceder esto, mirá que es muy difícil que un país que no hace limitaciones a la movilidad pueda mantener estos niveles que Uruguay tiene, etcétera. Y después la etapa ya crítica, ¿no? Crítica, que la vimos en toda su crudeza,
yo diría que en los números, pero hasta en la sensación que nos dejó Carlos Battiani. Carlos se manifestó pesimista, y eso es extremadamente preocupante. Hoy hay mejores números, estuve mirando, hay mejores números, por suerte, creo que debemos todos alegrarnos de eso, pero también el GIAD estaba diciendo que los incrementos de movilidad que se están midiendo y que tienen efectos a las 2 semanas no se pueden desconocer. Y sabemos que esto tiene ciclos. Entonces uno a veces sospecha, uno a veces desconfía de esa echada de campanas al vuelo, que yo creo que se fue dando a lo largo de este año, y a caballo de las vacunas, con esa sobreestimación del efecto de las vacunas, y con esa, creo, ese efecto que tuvo al revés de lo deseado, que era bajarle la percepción de riesgo a la gente, o poner un horizonte de finalización de esto. Creo que sí, que desde el punto de vista no pandemia, no COVID, estamos todos y todas un poco afectados, y algunos más, por lo que ha sido este cambio radical de vida, ¿verdad? Entonces, esas consecuencias las vamos a conocer después, pero resulta fundamental tenerlas en cuenta y considerarlas, porque las vamos a ver después sin ningún tipo de dudas, como se decía bien claramente por Pat. Ante todo esto, bueno, y Carlos era pesimista por la existencia de nuevas cepas, ¿no? Él nombraba la P1 con una ampliamente mayoritaria hoy en las mediciones que se están haciendo y siguen apareciendo. Entonces, la verdad que ese pesimismo yo lo acompaño. Y lo acompaño tratando de llevarlo a realismo y a ver qué herramientas se tienen. Pero, lamentablemente, parece que desde el discurso oficial esto no se percibe de esta manera. El aceptar el umbral de muertes que tenemos es una clara muestra de ello. Hubiera sido impensado hace poco tiempo decir, bueno, aceptamos 60 muertes por día como algo normal, lo normalizamos. Sería parte de la nueva normalidad que había planteado el presidente en su momento, no lo creo. Pero pasó a ser una cosa normal en Uruguay, por lo menos en estos últimos meses. Y ante todo esto, la dificultad de construir discurso, porque es muy difícil con estos dos eventos, y lo voy a retomar después también, que cambian al Uruguay en poco tiempo. Uno es la pandemia, la otra es el cambio de gobierno. Es muy difícil construir discursos desde la oposición en una situación absolutamente desgraciada como es esta de la pandemia, no siendo en definitiva complaciente y callándose cosas que no se pueden callar, porque en una democracia hay que decirlas cuando se está en contra, o pasándose para el otro lado. Entonces, yo creo que hemos sido un poco rehenes de esa situación y no la hemos resuelto siempre bien, siempre de la mejor manera. Probablemente hayamos dado bandazos y nos fuimos de un lado para el otro, pero creo que esa doble condición que aconteció en el Uruguay a partir del mes de marzo de 2020, de cambio de la situación sanitaria y de cambio de gobierno a nivel nacional, un cambio radical a nivel nacional, provocaron esa dificultad de construir un discurso potente y sensible. Algunas conclusiones y preguntas como disparador. Digo, la obcecada actitud del gobierno de no reducir la movilidad o de reducirla discriminatoriamente hacia algunas actividades sí y otras no. Y el armar discurso planteando que había que poco más que hacer un toque de queda, cuando se le dijo muchas veces, principalmente por los científicos, de que alcanzaba con aumentar esa percepción del riesgo a través del discurso de gobierno, como sucedió al principio. Por eso sería interesante conocer, cosa que no la podemos saber nunca, cuánto era la medición de percepción del riesgo en marzo de 2020. La variable de ajuste, entonces, que todos pensábamos que iban a ser la cantidad de muertes y que íbamos a tratar de minimizarlas, parece haber sido, o parece ser, como se hablaba en presente,
la saturación del sistema de CTIs. Y allí vemos claramente cómo se transitó por un umbral de riesgo absoluto, ¿verdad? Y hubo un incremento en la cantidad de camas, y cuando uno revisa los números, bueno, hemos estado al límite. Entonces, esta parece haber sido la variable a considerar por parte del gobierno, y no la cantidad de muertes que han habido. El desconocimiento de los roles del Estado, algo dijimos la otra vez acerca de los apoyos socioeconómicos. El Uruguay es uno de los peores países en materia de inversión COVID. Tenemos países desarrollados, avanzados, que invirtieron en el año 2020 del 12 al 15% de su Producto Bruto en políticas anti-COVID. Los emergentes 5% en promedio, Argentina 4%, Brasil 9% de su producto. Países pobres 2,5%, Uruguay 1,5%. 1,5% de su producto. Dicho por la ministra de Economía, en el total del fondo coronavirus. Además, con otra situación que, en la situación que teníamos el año pasado, que era mucho más aceptable y de éxito en casi todo el año, como fue catalogada por Fernando Filgueira y por todos los científicos en la reunión pasada, el país invirtió más en apoyos socioeconómicos que lo que va a invertir este año. Porque si bien el fondo coronavirus crece de unos 711 millones a 900 millones, este año tenemos gastos de salud que multiplican por 10 a los del año pasado. Por lo tanto, la diferencia, lo que son gastos del Estado, inversión del Estado para apoyos socioeconómicos, disminuye. Eso no fue respondido en ningún momento de esa manera, claramente por el gobierno. El manejo de la información, el llamado blindaje informativo. ¿Qué diferente hubiera sido la percepción de riesgo si nosotros tuviéramos todos los días un móvil de un informativo en la puerta de un hospital, reportando o haciendo el seguimiento de casos individuales, como se hizo durante tanto tiempo con temas de seguridad en los últimos 15 años en el Uruguay? Qué diferente sería, ¿no? ¿Cómo nos puede cambiar la percepción del riesgo si nosotros estamos viéndolo? Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, eso ha sucedido, ha venido sucediendo, porque la gravedad de la situación estaba dada a través de la cantidad de fallecimientos diarios. Una cosa que preocupa y mucho es la transparencia y los datos. La Pata decía algo. Yo me pregunto, ¿cuánto costaron las vacunas? ¿Quién negoció las vacunas? ¿Dónde están los contratos? Hoy están apareciendo algunas licitaciones, en caso de UTE, a la empresa china de construcción. Esto no sucede solo en el Uruguay. Digo, tenemos derecho a saberlo. No se ha publicado un solo contrato. El presidente de la República, recuerden, saludó a algunos amigos del sector privado que estaban dando una mano en la negociación de las vacunas. A mí me parece absolutamente poco serio esto. Absolutamente poco serio. Y no lo prometo que lo tenía anotado, pero lo veo a Juan Pablo Lavata ahí, a quien lo sigo bastante en las temáticas vinculadas con desarrollo social. Y hay una columna de hace 2 días, o ayer en M24, justamente con referencia a esto, a datos del hoy que están sacando países vecinos de lo que es el deterioro en la situación social, que Uruguay no los está brindando, pudiendo construirlos, pero no los está brindando. ¿Por qué? Hay una intención de no brindarlos. Entonces, ese tema de transparencia y ese tema de uso de los datos me parece que es una situación que tenemos que atender y particularmente. La sobreestimación mediática del efecto vacuna, ya la nombré, la subestimación mediática de las muertes. Eso me parece que puede ser un resumen. Y para terminar, para no irme más largo, el país tuvo dos cambios grandes, ya lo dije.
la pandemia COVID, y tuvo otro cambio que se da cada 20, 30 años, y que es el tener un gobierno extremadamente conservador. Eso en Uruguay se llama herrerismo, el herrerismo es el que lidera esta coalición gobernante, y estamos viendo cambios severos, por lo menos propuestas de cambios severos. Tenemos una instancia fuerte ahora el 8 de julio, para tratar de quebrar esa tendencia, pero estuve viendo hace un rato lo que son las propuestas en la Comisión de Constitución y Código sobre temas tan importantes para la vida social de los uruguayos y las uruguayas, y cuán lejos estamos de ese pensamiento, de ese punto de vista, ¿no? Temas bien, bien importantes. Entonces, cuando suba el telón de la pandemia, cuando se levante, ojalá que sea rápido y permanente, eso lo decimos al principio porque así lo sentimos, cuando se despeje el panorama nos vamos a dar cuenta que tenemos otro país, que en muy poco tiempo tenemos otro país. Realmente creo que esa va a ser una consecuencia muy clara, y bueno, ahí vienen los caminos de futuro que exceden a esta conversación, por lo que hablamos con la gente de Ayuí. Pero bueno, ahí tiré unos temas enganchando con las 3 presentaciones que bueno, que pretendía que pudieran ser disparadores. Muchas gracias. Bueno, a mí me dejaron sin palabras. No sé si hay alguno que se anima a romper. Hugo, todo tuyo. Buenas noches, gracias por invitarme. La otra vez tenía clase, solo llegué a escuchar a Batiani, pero María que lo escuchó y que ahora lo estamos escuchando juntos, ya me hizo un resumen. Gracias a todos, gracias Pata, no te voy a decir Patricia, y gracias Álvaro. Yo quiero reaccionar a una de las cosas que dijeron y decir algo más. Sí, lo de la incertidumbre que dijo Pata, yo creo que la estamos viviendo hace mucho tiempo. No es lo que nos trajo aquí y hacia dónde vamos. Quizás el hacia dónde vamos sea más complejo. No sé por qué anoté volver atrás como pregunta. No. La pospandemia y demás no puede significar volver atrás, porque no hay un atrás. No va a haber un atrás. La pandemia, este gobierno y la revolución tecnológica son parteaguas a nivel histórico y de paradigmas que nos tienen que hacer pensar para adelante en planes que no pensamos en el pasado. Y en ese sentido, creo que cuando Álvaro dice la percepción del riesgo, la percepción del riesgo con respecto a la pandemia, sí, pero yo creo que tenemos una poca percepción del riesgo de lo que tenemos instalado, porque, y esto quizás sea parte de una autocrítica, no supimos construir discursos ni relatos. No estamos sabiendo construir un relato ahora. No un relato de la bandera roja y la estrella y la rosa roja del futuro y el triunfo y tocar el cielo con las manos, sino un relato creíble. Y creo que lo que estamos viviendo abrió una caja de Pandora, donde salieron casi todos los males. Y una de las razones que sigue vive ahora, y la Pata aludía de algún modo a esto, creo yo, o así lo entendí, si no lo entendí me corregís, Pata,
es lo que yo llamaba, antes de que perdiéramos, antes de la pandemia, la instauración del chacrismo adentro de nuestra fuerza política. Se tendió a defender los intereses particulares. No me refiero simplemente a agrupaciones políticas, me refiero a corporaciones en el sentido más clásico. Los músicos por acá, los cientistas sociales por allá, los periodistas por acá, los que decidían las cosas sin participación abierta por acá. Y yo creo que es un momento que tenemos que construir un relato, o relatos, que puedan demostrar que el rey, para mí el rey es este reyecito petizo y teñido, está desnudo y miente una y otra vez. Pero eso lo tenemos que hacer todos y coordinadamente. Lo otro es que basta ya de pelearnos por los medios. Basta ya. Eso es hacerle el juego a los que arman el delato desde el señor Barba o como se llame, y desde el Ejecutivo y demás. Lo que no hay en este gobierno, ni va a haber, es participación. Creo que insistir en pedir que nos reciban y demás es ingenuo y no tiene un efecto político necesario. Para salir adelante entonces, y no quiero hablar mucho, no, yo no creo, Pata, que haya que dejar nada al azar. La imaginación sí, la imaginación con todo, la imaginación a muerte, imaginar lo imposible, pero imaginar un mundo que seguramente no vivamos algunos de los que estamos presentes acá, un mundo que no va a ser lo que vivimos antes, lo que estamos viviendo, sino que va a ser un mundo totalmente diferente. Un mundo de tecnología, un mundo de miedos. Leía ayer, una de las que inventó la vacuna, ¿cómo se llama? El ARN. La próxima bacteria en 10 años vamos a estar muriendo por bacterias. Es decir, lo daba como un hecho. Dice, vamos a estar muriendo por bacterias. Es decir, yo creo que frente a eso tenemos que salir juntos, construyendo redes nuevas, y de ahí la imaginación. No creo que el modo de construir redes o institucionalidad del frente hasta ahora nos vayan a ayudar. Tenemos que reinventarnos, y eso es parte del desafío de construir nuevos relatos. Estoy medio desordenado, pero estoy muy apasionado con lo que he escuchado y muy dolido con lo que estamos viviendo y hemos vivido, y quizás no he sido lo suficientemente coherente y estructurado como debería haber sido. Tengo más para decir, pero no lo voy a decir porque Juan Labat ya levantó la mano. Chao, gracias. Tuya, Juan. Buenas noches, mucho gusto estar con todas y todos. La verdad que es como un recreo, poder tener un espacio para intercambiar sin ningún objetivo de conquistar y concretar una propuesta, dirimir un asunto, por lo menos mundano, mundano en el sentido cotidiano y concreto.
Creo que fueron muy provocadoras las dos intervenciones de los compañeros, compañeras y compañero. Me dejó pensando mucho el tema del azar. Yo creo que yo no creo que hayamos perdido el azar porque perdimos el azar, sino porque vivir permanentemente en el azar nos ha hecho perder la posibilidad del azar como una opción. Vivimos en el azar, vivimos en la absoluta incertidumbre profunda, vital. Vivimos mucho tiempo sin saber si nos íbamos a contagiar mañana de mañana y si nos íbamos a morir el otro día, si nosotros o nuestros familiares iban a tener un respirador, si lo precisaban, sin saber si nos iban a vacunar o no, si las vacunas servían o no. Sí, o sea, es una incertidumbre sobre la que nosotros como seres humanos civilizados y occidentales no conocíamos. Es muy radical esa incertidumbre. Y por otro lado, y creo que eso nos llevó, especialmente en la izquierda, a refugiarnos en la racionalidad y nos enfrentamos a discutir con un adversario que se basa también en otras cosas y que nosotros no supimos usar, como que pecamos de iluministas en la discusión política y abandonamos la parte afectiva, sentimental, simbólica, representadora de las cosas, y no fuimos capaces de incorporarlo en el debate político, en la construcción. Estoy totalmente de acuerdo que el rey está desnudo. Hace unos días estuve conversando con un colega, intentando convencerlo de que teníamos que militar esa idea, y que además tenía que ser en esa idea de que todos juntos dijéramos que el rey está desnudo. Que mostráramos que el rey está desnudo y que si el rey hubiera querido hacer otra cosa tampoco lo hubiera hecho. Porque yo creo que no hay mejor fantasía que presentar la realidad como un producto de la acción. Y eso es lo que de una manera u otra logró construir el adversario, ¿no? Es decir, construir que una interpretación cotidiana y simplona muchas veces de la realidad era el producto de la acción, ya sea de la acción política del gobierno como de la acción de la voluntad social. Y yo creo que en realidad eso es un producto vendido, ¿verdad? Y no es ninguna acción, es una construcción imaginada. Pero nosotros no supimos oponer otra imaginación, una imaginación alternativa. Creo que hoy nos enfrentamos a una nueva campaña, y el concepto de esta nueva campaña es: la pandemia ya pasó, no tenemos más pandemia, eso ya se terminó, ¿verdad? Vamos a empezar a festejar si tenemos 30 muertos, 25 muertos, hoy tuvimos 25 muertos, mañana tenemos todos los titulares, ya logramos ganar, y bueno, capaz que pasado mañana hay un accidente y volvemos a tener 40, pero ya estamos en 25, 30, ya dimos vuelta a la página, y quedará en la cuenta del olvido la razón de lo que pasó, ¿no? Y hay que hacer una construcción que es muy difícil de hacer, y es muy difícil de hacer por un montón de contradicciones que planteamos ahí, porque nuestra responsabilidad como oposición es nuestra responsabilidad como ciudadanos, en el fondo. Nos llevó también a posicionarnos en lugares muy difíciles de salir, ¿no? Muy difícil salir de la situación, en la discusión científica, ¿no? Poder argumentar cómo se sostuvieron determinados equilibrios para colaborar y no poner un palo en la rueda, pero en realidad muchas verdades nunca se dijeron, muchas cosas no se saben ni se van a saber, y me parece que eso requiere de una valoración profunda. Pero entiendo que de una manera u otra esto último es coyuntura, y me parece que nos aventura una discusión más fermental, de perspectiva, y en esa discusión de perspectiva recojo también esto último que decía Hugo, del problema político que tenemos, de la falta de consistencia y la falta de convergencia en un mensaje que tenemos como
como fuerzas progresistas y de oposición. Y creo que eso hemos intentado remediarlo muchas veces y no lo hemos sabido hacer, y por lo tanto hay que hacer una apuesta bastante más radical. Yo creo que hoy es el día de pensar en términos radicales, ¿no? Radicales en lo ideológico, en lo conceptual, quizás muy moderados en lo político. No necesariamente una cosa va de la mano con la otra. El frente que saque del poder a esta coalición no necesariamente va a ser un frente radical del punto de vista político. Pero el futuro que nosotros tenemos que resolver hay que pensarlo en forma muy radical. O sea, la revolución en la que estamos viviendo como sociedades nos ha pasado por arriba y nos ha roto todas las bibliotecas, aunque no lo asumamos, porque ni siquiera somos capaces de reconocer. Pero realmente estamos en un mundo que se está transformando a una velocidad tremenda, con un desarrollo científico-tecnológico impresionante que nos está cambiando la vida en forma radical. Bueno, de hecho, estamos viviendo esto que estamos haciendo en este momento, discutiendo entre 33 personas a través de las computadoras. Lo hubieran dicho hace 1 año y medio, 2 años, que iba a ser así. Tampoco hubiéramos creído que íbamos a vivir todo lo que vivimos. La dejo por ahí. Muchas gracias. Si nadie dice nada, el azar quiere hacer una acotación por alusión. Porque no nombraron los dos al pobre azar. Bajo ningún concepto creo que hay que dejar las cosas al azar, Hugo. No fue eso lo que quise decir con lo del azar. Y tampoco al azar en términos de... Yo tengo un problema, que es que me gusta usar la racionalidad para los problemas y la irracionalidad para las partes como bonitas de la vida. Entonces yo me estaba refiriendo al azar en términos de eso que nos saca del pensamiento cotidiano, que por lo general para mí está asociado mucho al encuentro, que nos permite romper con un prejuicio o con un camino en el que veníamos. A ese azar me refiero, al azar nutritivo, al azar que también involucra y ha generado descubrimientos científicos también, o al azar que un día me hizo encontrarme con Belela, en otro lugar, en otro contexto, ¿no? O sea, este tipo de encuentros que se generan acá, de alguna manera, fuerzan quizás también cuestiones del azar, pero el azar como eso inesperado que te enfrenta a una cosa que no esperabas o que no pretendías. O sea, para mí el azar tiene mucho que ver con el encuentro, y como en la pandemia el encuentro es parte de lo que ha sido vedado en términos de control y en términos de intentar encontrar certezas donde no las hay, creo que ahí también nos ganaron lo bueno del azar, no en dejar librado al azar las cosas, no era eso lo que quería decir. No sé si ahora lo expliqué mejor, pero está. Hugo, había subido la mano. Ah, Marcelo. Buenas noches, gente. Un gustazo estar acá con ustedes. Bueno, no puedo negar que soy parte de esta idea de concretar a Yui junto a todos los compañeros. Y escuchándolos atentamente, me hace acordar, disculpen que lo traiga a colación, a la cárcel, esta situación de pandemia. Y esto, los 33 que estamos acá, parece un trillo generoso, ¿no? Porque está 33 trillando, cuando nos dejaban solamente de a 2, ella es muy generosa. Pero en la situación, la pandemia, las dos temas que tocó Álvaro, la pandemia como la derrota política, ¿no? El cambio de gobierno radicalmente, creo que nos sacó del centro, ¿no? Nos ha pegado muy duro, y a veces me gusta, creo imaginar me pregunto qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos ganado por 4ª vez y nos llegaba este SARC-2 y nos pegaba como nos ha pegado, ¿no? Que probablemente hubiéramos tenido mejores soluciones que la que tuvo este gobierno.
pero en ciencias sociales y en historia no se puede experimentar, ¿no? Entonces es imposible, solamente un juego intelectual. Pero a lo que voy es que me da toda la sensación en todas las charlas que he tenido de que estamos muy desorientados todavía, estamos buscando cómo salir de este atolladero, ¿no? A mí lo que me sugirió varias cosas, me sugirieron la charla pasada del 27 de mayo, cada uno en su terreno. Para mí fue, como novedoso, fue el tema del índice de riesgo, cómo se calcula, me pareció una novedad absoluta. Lo de Carlos no tanto, porque ya lo venía escuchando en otros lados, pero lo que reveló para mí esta crisis sanitaria y política es que tenemos que reinventarnos, como dice Hugo, ¿no? Prácticamente va a haber que nacer de vuelta. Pero tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos una amplísima experiencia de gobierno, ¿no? Y tenemos además lo que ha demostrado la ciencia, ¿no? Las infraestructuras que creó el gobierno del Frente en sus 3 periodos nos ha permitido hoy estar acá conversando todos juntos, pero además nos ha permitido también avanzar muchísimo en varios planos, ¿no? Pero claro, hoy estamos en la oposición y estamos muy desconcertados. Creo que todavía no se perfila bien claro por dónde va a caminar eso. Pero me parece importantísimo seguir todos juntos tirando ideas y debatiendo para ver cuál es el rumbo que hay que tomar. Y aquel Uruguay que quiso pensar Sereñi en el 97, pensando en el 2030, ¿no? Cuando todavía estábamos lejos de ser gobierno, pero en aquel presente del 97 estaba ya la reforma constitucional, la reforma electoral, estaba el tema de las empresas públicas, me acuerdo que fue el primer tema que tocó en 1815, ¿no? Política de las empresas públicas, dentro del análisis estratégico. Y hoy es el Uruguay del 2050, 2060, no sé cuál, pero evidentemente es otro el mundo y va a ser otro el Uruguay. Y creo que hay que buscar las grandes ideas, fuerzas que nos orienten en ese futuro, tanto a corto, mediano y largo plazo. Por eso me parece muy importante seguir en este trillo de actividades y desarrollarlas, ¿no? Lo dejo por acá porque me gustaría escuchar a Álvaro, que sé que está ahí en las gateras de vuelta para proponer algunas cosas, como ven las perspectivas. ¿Fer? Fernando levantó la mano. No sé si quería hablar Álvaro también. Yo voy a ser muy breve. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí. Yo siento en general, no lo digo por esta charla, sino que siento en general que hay como una especie de mandato o de obligación al optimismo. Y creo que eso puede ser una trampa. Entonces, lo primero que yo me he planteado, que nadie me da bola, pero que me he planteado, es qué grado de profundidad tiene esta situación, desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de la interacción humana, de la vida social, de las comunicaciones, etc. Creo que nadie ha pensado, o no es que nadie haya pensado, digo, no se tiene arriba de la mesa una problemática que podríamos decir que está más vinculada a la especie humana me refiero, ¿no? Y creo que hay numerosas señales que deberían, aunque son señales negativas, y por lo tanto deberían redoblar nuestra alerta, hay numerosas señales de que la crisis va mucho más allá de si la cantidad de muertos va a ser el 0,1 o el 0,5 o el 1 o el 2% de la población del planeta. Entonces, yo muy brevemente lo que digo es que me siento muy mal, pero a su vez muy obligado
a plantear que hay hipótesis negativas que exceden mucho el gobierno y lo que va a pasar con el frente, y si vamos a ganar o a perder las elecciones, etcétera, que comprendo que es lo que nos preocupa también cotidianamente, que van mucho más allá y que no se están planteando, quizá por temor a tener una visión excesivamente negativa, porque es lo que aparece cuando ese tipo de cosas surgen, vinculadas con el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, vinculadas con las dificultades biológicas para controlar una serie de modificaciones que se están produciendo en el mundo con especies animales y vegetales, con los problemas que acarrean las dificultades de alimentación y los movimientos de masas de grupos humanos, en fin. Entonces, lo que quiero decir muy brevemente es, me siento muy mal por decirlo, pero yo tengo una visión que tal vez sea más negativa, más oscura, pero que me parece que es muy importante, por lo menos, anotarla. No para ponerla, obviamente, en ninguna plataforma electoral, ¿no? Eso es todo, gracias. Cristina. Sí, Álvaro, después que la nota, Álvaro. No, yo para seguir un poco haciendo algunos disparos a mí lo que me impactó mucho cuando se habló de resiliencia de los sistemas, que nunca, o sea, siempre había pensado en la resiliencia de los seres humanos, pero no de los sistemas, como se dijo del sistema de salud, o sea, que teníamos una base estructural muy fuerte y muy consolidada, que se fueron agotando, que fue lo que nos permitió hacer frente a la pandemia. Y otra de las cosas que me viene rondando hace mucho tiempo es cómo, en parte lo que dijo Hugo, que tenemos que cambiar el relato, porque el relato nuestro, además, a pesar de las conquistas y los grandes logros, no logró convencer, y me parece que en este momento donde nos vamos a encontrar una sociedad post-pandemia, con más desestructuración institucionales, porque eso se ha venido desgastando, y los recursos se han tenido que invertir en otras cuestiones, donde vamos a encontrar muchas familias desestructuradas, porque estos 5.000 y pico de muertos que van a seguir aumentando, desestructuraron un montón de familias, con el aumento del individualismo, donde los gurises que no pudieron empezar la escuela, que hicieron primero, segundo, la escuela, liceo, de forma virtual, a través de una computadora, no le vamos a llegar con nuestros relatos, y eso hay que cambiar el relato, porque acá lo que está en juego es, a mí no me cabe duda, lo que está en juego es, hay gente que defiende el capital y hay gente que defiende los seres humanos. O sea, hoy el gobierno que tenemos es evidente, y el mundo lamentablemente viene avanzando hacia la defensa del capital, en la derecha, y esa brecha grande que se está armando, que en parte lo decía Ocata, o por lo menos fue lo que yo interpreté, cuando echamos la culpa a fulanito que está infectado, no lo vayamos a tocar, y estigmatizamos a los migrantes cuando vienen porque te sacan el trabajo. Esas brechas van generando en una crisis que la vamos, está, pero quizás no es palpable por estar viviendo la situación que estamos viviendo, muy recluidos, sin tener el contacto ese cotidiano, no nos vaya a llevar a situaciones extremas de radicalización en cuanto a eso me preocupa el cómo ir construyendo un relato que traspase las barreras de la comunicación. Hoy tenemos
eso es otro de los puntos que me quedó de la charla anterior, de que nos informamos a través de los informativos, de las redes y de toda una trama sociocultural que hoy no está funcionando. Entonces, me parece que tenemos que pensar cómo se reconstruye esa trama sociocultural y cómo traspasamos esas otras barreras de comunicación para poder cambiar el relato y que el relato nuestro sea realmente perceptible por la gente. Nada más. Carolina, si no está nadie, le levanto el guante a Marcelo que la tiró, dijo agua va. Hace unos pocos días, voy a arrancar por acá, hace unos pocos días, lo digo esto porque lo trajo a colación Ricardo Ehrlich en otra reunión, que lo recordaba. Esa cuestión de pensar, ¿no? Y de pensar a mediano y largo plazo y de recrear un proyecto, ¿no? Y establecer a través de ese proyecto un nuevo sueño colectivo en una sociedad. Que yo estoy convencido de que si no se construye un sueño colectivo en una sociedad es muy difícil que se produzcan cambios en profundidad. Entonces, esa necesidad que creo que tenemos desde la izquierda, del progresismo, de aquellos que estamos absolutamente desde siempre rebeldes con la realidad que vivimos y reconocemos sus tremendas contradicciones, resulta fundamental tenerlo. Entonces decía, y asignándole a esto la importancia del hecho cultural, ¿no? Lo que la cultura significa para la vida de los seres humanos, que muchas veces es la benjamina de las políticas públicas, ¿no? Achugar lo sabe muy bien, Hugo, y otros tantos y tantas que están acá. Entonces, tratando de llevarlo a eso, decíamos, bueno, ¿cuándo tuvimos empujes de mística impresionantes en la izquierda en el Uruguay? Bueno, la década del 60. Y tomemos una de las canciones paradigmáticas de aquel momento. Y por tomar una, A Desalambrar. ¿Verdad? A Desalambrar, una canción paradigmática de la década de los 60 que reflejaba un empuje de mística y de cambio enorme. La década de los 80, plena dictadura, otros vivimos más directamente otra canción paradigmática, ¿no? Que se llamaba A Redoblar. A Redoblar, y A Redoblar empujó y generó visión y generó motivación y generó cambios. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el verbo ahora, no? Y nos lo preguntábamos cuando estábamos en el gobierno, inclusive, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo a conjugar? Ahora quizás el verbo ese cambia un poquito en esta situación de doble cambio radical en el Uruguay, a través de la pandemia y de este gobierno conservador. Entonces, me parece que esa pregunta es bastante clave. Yo siempre estuve bien preocupado por el tema del futuro. Si repasamos alguna de los cuplés, ahora sí, de la murga, particularmente la contrafarsa, vemos que el tema del futuro está ahí presente, ¿verdad? Y en las políticas públicas me tocó caer en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y lo que hicimos fue recolocar el primer apellido de la oficina, convencidos de que si no tenés una mirada a largo plazo, si no prendés las luces largas cuando vas a agarrar una carretera, bueno, vas a tener dificultades. Y los países que han logrado cambios importantes los han logrado porque tienen mirada a largo plazo. Y esa mirada a largo plazo ayuda a la generación de un sueño colectivo, porque brinda más información, porque abre los ojos en materia de riesgos o de oportunidades, porque siempre van a aparecer pandemias o epidemias o desgracias naturales, pero siempre es preferible tener una mirada a largo plazo y una construcción de largo plazo como sociedad. Digo, creo que eso es lo que se refería más o menos Marcelo, y me parece que desde la izquierda, desde la mirada progresista, de la mirada de cambio, tenemos enorme cantidad de materiales y de elementos como para trabajar en este tiempo, ya sea pensándolo en tiempos medidos en términos electorales, tenemos suficientemente tiempo para pensar, para intercambiar y para tener esa mirada más larga
con muy buenos ejemplos a nivel mundial, que nunca son copiables, como todos sabemos y hemos aprendido, pero que sí son adaptables, son reconocibles, pueden ser hechos a la medida nuestra. Creo que por ahí va más o menos lo que Marcelo planteaba. Gracias, Álvaro, que ayudaste a levantarme el ánimo frente al pesimismo de Fernandito. Anita. Bueno, gracias y buenas noches. Qué alegría estar con tantas amigas y amigos de tanto tiempo. A mí no me asusta el pesimismo de Fernando y no es contrapuesto con lo que estaba planteando recién Álvaro. Tenemos que partir de cuál es la situación que tenemos para poder plantearnos A, tal cosa, y lograr pelear por ese A, tal cosa, y generar las condiciones para ese A, tal cosa, que es el que estaba planteando, lo que estaba diciendo recién Álvaro. Porque efectivamente todos tenemos muchas preocupaciones y tenemos más preguntas que respuestas. Creo que no tenemos duda de eso. Y el otro día Alejandra a mí me hizo pensar muchísimo después, porque les digo la verdad, me costó bastante seguirla, ¿no? Uno se va poniendo más viejo, pero después uno empieza a dar vuelta en la cabeza, y sobre todo en esta etapa que uno es, como en mi caso, abuela, pero muchos de los que están acá. Y Alejandra planteó un tema que para mí es vital, y que vaya si tenemos que plantearnos, porque tenemos que plantearnos el gran paraguas, tenemos que plantearnos hacia dónde, pero no con la visión de corporativismo, sino con la visión sectorial. Tenemos que plantearnos que no es igual para todos lo que estamos viviendo, y no va a ser igual para todos la pospandemia. Si hay algo que me ha permitido ver el estar recorriendo y volviendo a hacer puerta a puerta después de mucho tiempo, es que tenemos muchas situaciones encerradas, enquistadas, y que hay mucha necesidad de sacar mucha cosa, porque también hacía tiempo que no había este diálogo que hoy se está produciendo. Y eso es parte de lo que tenemos que pensar en el A, tal cosa. De algo de eso estaba hablando hoy en el inicio Hugo, ¿verdad? Es decir, cómo la gente es protagonista y no solamente espectadora. Y cómo además hay orejas también para escuchar problemas que son de los más diversos en esta sociedad. Pero me quiero concentrar en una porque no quiero excederme del tiempo, y simplemente decir que Alejandra me dejó picando el tema, un tema que los que estamos acá sabemos. La segunda ventana de oportunidades es la adolescencia. Y nosotros tenemos que pensar que esos adolescentes tienen que ver con el futuro que queremos construir, pero que están viviendo un presente muy complejo. Un presente que no es de socialización y tiene que ver con el tema de la especie que planteaba Fernando. Y mi nieta, que tiene 14 años y que hizo primero de liceo el año pasado sin presencialidad, y que está en segundo año de liceo sin presencialidad, y que ansía, eso es lo más increíble, ansía tener la posibilidad de estar con otros, ¿ah? Está harta de las clases, es decir, uno piensa, son gurises, les encanta, están hartos del tema del Zoom. Es decir, ¿qué es? ¿Cómo va a ser? Es decir, ¿cuáles son las perspectivas que tienen para poder vivir las cosas de esa segunda ventana de oportunidades que es la adolescencia? Entonces creo que tenemos que pensar el A grande, y tenemos que pensar también, es decir, cómo no hipotecamos, porque así como sabemos, no porque seamos deterministas, que hipotecamos mucho entre 0 y 3 años, y eso es un problema que hoy también estamos teniendo, ¿verdad? Es decir, hipotecamos mucho también, es decir, con una adolescencia que no se desarrolla en las condiciones que tiene que hacerlo. Más allá de todos los otros temas, porque termino con esto, hace tiempo que estoy convencida que nosotros le hemos dado
y no es de ahora, no es de la pandemia, no es ni siquiera de hace 5 años, es decir, que el tema del valor de lo subjetivo, es decir, ha ido perdiendo pie en nuestro pienso. Y junto con eso, el rol que la cultura tiene, y por eso para mí era importante que estuviera La Pata hoy, el rol que la cultura tiene en el desarrollo del pensamiento crítico de todos los seres humanos. Nada más que eso. Miguel, ¿andás por ahí? Ando por acá, sí. Buenas noches a todos. La verdad, un placer estar acá. Yo quiero, digamos, sin repetir cosas muy valiosas que se escucharon, a mí me parece que la pandemia, primero perdernos desacomodó, por más que era una posibilidad, y la pandemia nos súper desacomodó. Pero la pandemia desacomodó al mundo. Y la preocupación más grande que veo yo es que en vez de pensar la post-pandemia con ideas nuevas, estamos pensando la post-pandemia con ideas viejas. Parte de nuestra problemática actual, mi nieta estoy haciendo babysitting y mi nieta está haciendo mucho ruido. Parte de la problemática actual, digamos, muchas de las soluciones que estamos viendo es querer volver inmediatamente a lo que teníamos antes. En particular, yo lo he visto en educación en toda la región y acá, o sea, hay 1 año y medio que se perdió. Hay que pensar en cosas diferentes. Nosotros tenemos que pensar en cosas diferentes. No podemos hablar de tecnología y el mundo que se viene y seguir pensando en cosas que se rompieron con la pandemia y que tenemos que ser innovadores desde el punto de vista de ideas. Si nosotros, los principios son los mismos, pero las ideas tienen que cambiar. Y ahí es donde yo veo la dificultad en la discusión. Estamos, o sea, un beso, mi amor. Perdónenme. Si nosotros un poco de color. Si nosotros estamos pensando, perdónenme, el color de mi nieta. No pasa nada, no pasa nada. Color. Lo que yo digo de tecnología y no tener en cuenta que nuestras ideas referentes a cómo es el mundo de mañana tienen que cambiar. Van desde las laborales, de la educativa, de las culturales. Hay muchas cosas que nosotros nos vamos a tener que adaptar, nos vamos a tener que ver, porque si no vamos a estar desacomodados. La realidad es que haya un público que no le estamos dando respuesta, que no le dimos respuesta en el pasado, y que tenemos que ver cómo lo vamos a entusiasmar, pero nosotros tenemos que cambiar en cuanto a lo que pensamos. O sea, cuando Marcelo hablaba de la trilla, yo me quedé pensando que no podemos estar en el esquema endogámico. Tenemos que ver los que piensan diferente hoy de nosotros, cómo los volvemos a traer a que piensen como nosotros. Y qué cosas diferentes proponemos hacer en educación, en salud, en la pandemia también. Yo me siento personalmente defraudado con lo que hicimos como fuerza política, con lo que pasó con los científicos, sin ni que hablar con el tema de cómo la muerte nadie la tomó como algo primordial y algo esencial, digamos, de bandera. Tenemos que cambiar nuestra estrategia fuertemente, tenemos que ser innovadores, y una de las dificultades que tenemos es que es muy difícil ser innovador en el Uruguay, y ni que hablar que es mucho más difícil cuando hay 40 opiniones y no tenemos liderazgo. Entonces, es complejo. Entonces, yo creo que hay que agarrar 3 o 4 puntos y trabajar fuertemente sobre esos 3 o 4 puntos. ¿Cómo vamos a vivir las nuevas tecnologías en el mundo de mañana? ¿Cómo vamos a vivir las relaciones sociales? ¿Y cómo pensamos que tiene que ser la educación? Nos emperramos en ciertas formas porque obviamente el volver para atrás, muchos lo sueñan, digamos, de maneras increíbles. O sea, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que el Uruguay de hoy discute una ley de medios. De los seguidores que los de televisión, y nos vamos a emperrar una discusión de cómo más que a otros. Entonces, a mí me parece que si no logramos arrancar lo viejo y pensar
¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con las tecnologías, con las grandes empresas? ¿Quiénes son los que hoy concentran el poder? No vamos a poder salir de nuestra endogamia y se nos va a hacer muy cuesta arriba algunas cosas. Gracias. Gracias, Miguel. Hugo, ¿habías levantado la mano o me pareció? No, uso las reacciones para aplaudir o decir que estoy de acuerdo. Y lo he hecho con varios de los que intervinieron. Porque hay muchas cosas que estamos de acuerdo, que coincidimos, no con todo, pero hay puntos de coincidencia. Y esto que decía Miguel recién creo que es importante. Tenemos que pensar aquellas cosas que podemos estar de acuerdo para proyectarnos en un futuro. Acá hay narradores, yo estaba esperando que Álvaro dijera, después de desalambrar vino a redoblar y ahora va a venir, y entonces iba a introducir el título de la canción que él nos va a crear para el futuro. Que quizás lo pueda hacer en una próxima reunión, decir, ya tengo la canción que va a ser la consigna. Nada, era simplemente decir que sé usar el aparato, entonces uso las reacciones, apoyo, aplaudo, etc. Mirá, Hugo, casi que la palabra la venía teniendo, una que me gusta mucho, que se llama a transformar. En muchos aspectos, y tiene mucho que ver con cosas que se han dicho acá. Pero creo que a partir del cambio de gobierno tendría que ser a resistir. Estoy en la duda ahora. Hace como 2 años había dicho transformar. Yo porque, como pido. No sé si Luis Viñolo. Hay alguien que está acoplando. Hola, Pov. Bueno. Pablito, acá. Bueno. Buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo a todas y a todos, una cantidad que hace años que no los veo y no los escucho, y me da mucho placer además. Perdonen que me voy desplazando por la casa, pero entre la cocina y los cuidados se complica. Quería decir 3 cosas nomás. La primera, con esto de la incertidumbre, que comparto lo que decía Pata y de alguna forma lo que planteaba Hugo también, pero haciendo como un poquito de memoria de la de corto plazo, recuerdo que desde el gobierno nosotros planteamos una incertidumbre central que tenía que ver con estar adentro o estar afuera, vinculado a la revolución tecnológica en el mundo del trabajo. ¿No? Que tenía que ver cómo las transformaciones tecnológicas iban a generar una cantidad de dificultades y de incertidumbre de los que iban a quedar adentro y los que iban a quedar afuera. La pandemia nos trajo una incertidumbre que tenía que ver con quién iba a quedar vinculado a la vida, ¿no? Y creo que la reflexión nuestra creo que debería ir hacia en el sentido de la complejidad que hoy se está generando, ¿no? Me parece que no hay relatos que hoy sean legítimamente superiores a otros. Creo que hoy nos estamos animando a poner arriba de la mesa una cantidad de valoraciones y de visiones, de contradicciones en el sentido viejo, que ninguna tiene capacidad para ser monopólica del debate, y me parece que esa es la riqueza de las charlas como esta, de lo que decía Juan, de alguna forma de esa capacidad épica de animarse a pensar lo nuevo, pero a pensar de nuevo. Y creo que Miguel ahora al final decía algo de esto, ¿no? O sea, como yo creo que no, hay una incertidumbre que no la tenemos y es de alguna forma lo que entendemos que está mal, ¿no? O sea, no nos hacemos pregunta de lo que está mal. O sea, está mal que haya gente que no tenga donde vivir, está mal que haya gente que no tenga para comer, está mal que haya una desigualdad que es creciente o una desigualdad que es angustiante para quien la vive y e intolerante para otros. Me parece que esas no son incertidumbres. Podemos quizás pensar en grados de incertidumbre con respecto a eso, pero me parece que ahí no está el lugar de incertidumbre. Y ese para mí es el punto de partida de un debate transformador, si es la canción que va a estar, que nos va a conducir, digamos, ¿no? Me parece que ese es el punto de partida.
Digo porque una cosa está bien vivir en la incertidumbre, y para mí es central, pero hay elementos que sí estamos convencidos o que son de base, y me parece que ahí está el punto de partida está por ahí. Entonces, teníamos una incertidumbre que era estar adentro o estar afuera en función del cambio tecnológico en el mundo del trabajo. Y recuerdo que se discutió así también, y ahora pensando un poco, mirando, porque esa que tengo acá en el celular, la pantalla, Álvaro, que de OPP se promovió este debate, ¿no? Que tenía que ver con, justamente hacia el futuro, cómo la transformación del mundo del trabajo a través de la automatización iba a generar cambios, y para muchos eso generaba incertidumbre. Recuerdo sindicatos discutiendo esto. La pandemia nos puso la incertidumbre desde el punto de vista de la vida o la muerte. Y creo que ahí está, esos mismos libritos. Y creo que el desafío de las puertas de salida, porque no hay una, sino muchas y a la vez, tiene con ser capaces de pensar estas dos incertidumbres. O sea, cómo la contradicción entre la vida y la muerte es una contradicción central en el mundo que queremos construir. Y en el fondo también, ese afuera y ese adentro, en las formas que seamos capaces de construirlo, serán los mecanismos para salir. Y me parece que esto es para mí hoy el aprendizaje de estos tiempos. Yo que sé, tener este Zoom, como decían hoy, era impensable, capaz que impensable desde los que estamos discutiendo juntos, ¿no? Y impensable por las formas que estamos utilizando para discutir. Y creo que esto está animando esto, y cierro, a que la incertidumbre hoy nos está ayudando a no tener ideas validadas a priori, ¿no? Y que me parece que eso es una construcción también que para la izquierda es importante, porque creo que desde el gobierno algunas veces pecamos de la idea de que desde arriba íbamos a poder resolver, y que en última instancia desde abajo, desde la movilización social, a lo sumo íbamos a necesitar apoyo. Y creo que esa es, dentro de las herramientas del cómo hacer interactuar esto de la contradicción entre la vida y la muerte, y la contradicción entre el adentro y el afuera, me parece que este diálogo novedoso que se vuelve a instalar, que no es nuevo, y para muchos de los que están acá, obviamente no es nada nuevo, me parece que son parte de esa construcción que irá resolviendo de a poco nuevos escenarios de certezas. Gracias, Pablo. Luis, hola, Pof. El tema que quería plantear era... Esperen un segundo, apagá, Cristina. Venía acá a hablar. Me hace hablar. Tengo que correr. Bueno, corrí. Ahí estás. Mirá qué linda que está Cristina. ¿Tenés audio? Estás sin micrófono, Luis. Tenés que abrir el micrófono. Estoy poco tecnológico, y Miguel, que me conoce hace años, ya sabe. No, lo que quería plantear era una preocupación que creo que tenemos todos, y es que dentro de esta nueva situación que estamos viviendo, tenemos que pensar ideas, pero ideas que nos permitan crear un gran paraguas que incluya a todos. Si hay algo que esta sociedad está viviendo, es una desestructura total, una marginación gigantesca, lo que planteó de los jóvenes, los adolescentes. O sea, realmente es una etapa que hay que proyectarse hacia un nuevo mundo, pero sobre todo logrando la inclusión. Y para mí eso es un tema decisivo, ¿no? Tenemos capaces de generar, como dijo Álvaro, ¿no? El arredoblar, ¿no? El arredoblar sintetizaba un concepto que nos unía a todo el pueblo en búsqueda de algo mejor. Y en esencia me parece que es eso. O sea, porque es muy difícil a veces, nosotros somos 33 personas en una situación muy particular, pero realmente, como decía Ana, cuando uno recorre las situaciones que se están viviendo en distintos lugares, realmente es terrible, ¿no? Y si no hubiese habido un gobierno del Frente Amplio, estaríamos mucho peor que en el 2020, pero mucho peor. Entonces, nuestro gobierno ayudó a que la situación no fuera tan grave, pero la situación de marginación que está existiendo
y las dificultades que va a haber para encarar un futuro, evidentemente nos hacen pensar que tenemos que buscar propuestas totalmente distintas a las que hemos llevado ahora. Simplemente eso. Gracias y saludos a todos ahora que aparecí en pantalla. Sigo pelado, como ven. Hasta luego. Chao. Alberto, ¿no? Alberto quiere hablar. Vale, Alberto. Activa el micrófono, Alberto. Yo no te puedo activar, tenés que activarte tú. Sacó la cámara. No, pero vos siendo usás dos. ahora- Ahí. Ahí, ahora sí. Ah, no, lo que pasa es que lo enganché, por eso es que se apagó otra vez. No, te vemos bien y te oímos bien. Perfecto. No, me interesa señalar algunas cosas, digo. Primero que esta instancia ha sido un gran acierto, porque y era uno de los objetivos que teníamos, escuchar a ver qué teníamos que decir todos nosotros que estamos reunidos hoy acá. Y esa es la primera cosa que es positiva. En segundo lugar, tengo una visión no pesimista, como dijo Fernando, pero comparto las preocupaciones que tiene Fernando. La crisis, la pandemia, va a dejar un mundo que no tiene nada que ver con el mundo anterior. A mí siempre me ha molestado, porque la he encontrado sin ningún sentido, la expresión nueva normalidad que ha utilizado tanto el presidente. Pero yo creo que va a haber una nueva realidad que no tiene nada que ver con el mundo que conocimos. Hay avances tecnológicos, hay la ruptura social va a ser importante, la marginación que han tenido los adolescentes en el transcurso de estos años, cosas que nos visualizamos a raíz de la charla de Alejandra, son todos datos que forman parte de este nuevo mundo en el cual vamos a tener que intentar generar un nuevo relato. Vamos a tener que generar un conjunto de ideas que sean capaces de resultar atractivos. Y eso es difícil de lograr si no estamos conscientes de que no van a ser 200 ideas, van a ser 3 o 4. Y alrededor de eso vamos a tener que arrastrar a todos detrás de eso. Y arrastrar quiere decir que nos arrastren a nosotros también, porque la verdad no está en un lugar solo. Lo que tenemos que hacer es tratar de construir esas 3 o 4 cosas. Ayudar a construir esas 3 o 4 cosas. Y bueno, y sí, nos toca vivir una época terrible. Porque en el 68 había toda una construcción. Que no solo estaba en base a una canción, sino que era toda una construcción política que quizás esa canción u otras, la podían sintetizar. A la salida de la dictadura, bueno, era otra realidad. Y ahora vamos a tener que buscar nosotros el centro de la nueva actividad. Y esto no es una cosa ni sencilla, ni que podemos hacerlo si seguimos divididos, enfrentados, como estamos ahora. Creo que hay un llamado, tenemos que llamarnos a la realidad y saber que si no aprovechamos esta oportunidad, las cosas van a ir mucho peor. Hugo. Sí, no es, simplemente es para ver si estimulo a Álvaro y a Fernando, que creen, son creadores, y La Pata y demás.
Si combinamos a la tecnología de Miguel y la creatividad de Álvaro, dejando de lado el pesimismo de Fernando, pero las cosas otras que crea Fernando, y la imaginación de la Pata, a programar el futuro puede ser, no sé si es musical eso, pero la idea de programar en el sentido computacional y programar el futuro puede ser que eso sirva como un núcleo de ideas. Nada más. Toda tuya, Álvaro. Las industrias creativas. No, con referencia a lo que hacían del trabajo, hay tres libritos de estos, 3 trabajos realizados, uno con demanda de trabajo en el futuro, oferta de trabajo en el futuro, que todos los que decimos futuro son cosas que arrancaron ya, ¿no? El futuro es hoy. Pero, digamos, proyectado, oferta y demanda de trabajo en Uruguay y la automatización, ¿no? O sea que, digamos, en el trabajo que se hizo en la OPP en el último periodo hay mucho material, muchas veces desconocido, y ahora dinamitado, ¿no? Fue eliminado la rendición de cuentas, la dirección de planificación de la OPP. Esto no es casualidad. Fue eliminada la ley de transformación productiva, que costó muchísimo construir, y que es una coordinación de los actores económicos en Uruguay, políticos y sociales, ¿no? O sea, gobierno y sociedad. Así que la estrategia 2050 que pusimos es un primer intento de mirada larga y realmente da líneas de trabajo. No descubre la pólvora, pero da líneas de trabajo concretas para empezar a visualizar un proyecto de país con 3 ejes centrales: la transformación productiva sostenible, la transformación social y la transformación de las relaciones de género. Esos son los 3 ejes estratégicos que definimos, y que por más de que el gobierno actual lo ignore o lo elimine una dirección de planificación, esos temas existen en la realidad. Y por más que exista una pandemia hoy, esos temas van a seguir existiendo post-pandemia. Estaba repasando la estrategia 2050, en un momento hay un título que dice, repercusiones epidemiológicas de la afectación que el planeta viene teniendo en materia de cruces de especies y de combinaciones de materiales y todo, que es un poco la razón de todas las nuevas enfermedades. Gracias, Álvaro. Juan, y después Pata y Álvaro se organizan para ir cerrando. Simplemente repasar con énfasis. Yo creo que eso que decía Álvaro recién, hay mucho trabajo hecho, y hay mucho trabajo hecho en el mundo. Hay una efervescencia impresionante de las bibliotecas en todos lados, sobre el impacto tecnológico, sobre las oportunidades. También hay una revisión muy fuerte sobre las cuestiones económicas, que estaría bien bueno traerlas a Uruguay, porque estamos un poco anquilosados, me parece. Pero yo creo que nos hace falta también una discusión utópica, ¿no? Y una discusión épica. Creo que hay cosas básicas, ¿no? Como que esto de la vida que traía Pablo, a mí me parece fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que ser abanderados de la vida, más allá de todo, y no abancarnos de ninguna manera que pueda ser razonable que alguien que nace no tenga derecho a vivir. Y creo que hay algunas cuestiones de fundamentos que debemos plantear en esos términos, como principios políticos, ¿no? Y después también dar la otra discusión. Y eso es lo que tenemos que ir a construir un nuevo pacto social, que yo creo que tiene que partir de una discusión radical, ¿no? Un lugar en el mundo para cada uno, para cada una. No puede no haber un lugar en el mundo para cada uno y para cada uno. Y un lugar en el mundo es sentido, ¿no? El sentido de la vida. No es un lugar numerario, ¿no?
Eso. Me parece que esa discusión son estos colectivos las que la pueden agarrar. La otra es una discusión que tiene ribete más programático, que me parece muy interesante, me cuelga, me encanta. Entiendo que hay más. Emprender esta otra discusión me parece que es más difícil, pero creo que hay que arrancarla lejos de las elecciones, porque después hay muchas cosas que nos prohibimos de decirnos. Nada más. Gracias, Juan. Ricardo. Sí, lo primero es excusarme porque no pude compartir toda la reunión. Hoy es día de las reuniones de la Comisión de Programa del Frente y entré tarde a esta reunión. Lo primero es el saludo y la alegría de verlas y verlos. Me parece que es una formidable señal de optimismo, de alegría, ver todas las caras en la pantalla, escuchar todas las voces. Eso es lo primero. Y me parece que es un espacio fermental que constituyen todas las voces, todas las caras. Lo segundo, sin duda, como lo dijo Álvaro, tenemos una discusión de verbos en distintos ámbitos hace tiempo y aparecen varios verbos, voy a agregar uno más. Pero las interrogantes y las interrogantes angustiantes que tenemos, no las tenemos solo nosotros. Como decía Hugo, no volvemos para atrás, no hay vuelta atrás, no va a haber una nueva normalidad, es un nuevo mundo, una nueva realidad, y donde las respuestas que estamos buscando se están buscando en todas las latitudes. Pero al mismo tiempo están cambiando todas las reglas de juego, los paradigmas, los referentes a nivel internacional, y no podemos responder una vez más que vamos a colarnos, como diría nuestro presidente, a nivel internacional. O sea que hay que tratar de estar en primera línea buscando respuestas. No quiero intervenir en un debate donde no escuché a todos y a todos, pero sí en torno al tema de los verbos. Transformar es uno, programar es otro, sin ninguna duda, resistir es otro. Tal vez haya varios verbos y haya que irlos conjugando en distintos momentos, pero lo que sí es claramente es un tiempo de siembra, de sembrar. Y sembrar requiere saber manejar los tiempos, y requiere algo que, como diría los que les gusta la zarzuela, recordarán la canción del labrador, que sembrar requiere generosidad y confianza en el futuro. Y es un tiempo de siembra, donde hay que resistir, hay que pensar, hay que programar para transformar. Y creo que en ese sentido el juntar voces, el juntar preocupaciones, reflexiones como las que he escuchado hoy, van en ese sentido. Era eso, y un abrazo para todas, para todos. Sembrar ecológicamente, Ricardo. ¿Cómo? Sembrar ecológicamente. Si no, Bueno, esa es otra discusión. Sí. Yo creo que Álvaro señaló varios puntos que me parece que están en la agenda en cuanto a los temas políticos y los caminos a recorrer. Pero claramente hay desafíos que desde la izquierda no hemos asumido con toda la profundidad, con toda la dimensión, y las nuevas generaciones nos estaban marcando el camino hace rato y nosotros estábamos tal vez priorizando otras cosas en algunos debates y el tiempo nos fue pasando y vinieron nuevos tiempos y hoy tenemos que saber acompañar también las nuevas miradas. Sí. Marta, Álvaro. Más que haya quedado. No, yo creo que parece que no, pero estamos hablando un poco lo mismo, todos y todas, y a veces no. Creo que capaz que el siguiente paso es intentar encontrar esos puntos en común. Yo creo o sea, un poco lo que yo quería decir con lo de la incertidumbre es que la creatividad es la respuesta a una situación que estamos hoy,
Y en realidad el pesimismo, si nos ponemos a ver como las cosas desde un punto de vista creativo, desde el pleno optimismo tampoco somos demasiado creativos y creativas los seres humanos. O sea, hay una gran parte de la creatividad que tiene que ver con primero atravesar el dolor, atravesar la angustia, atravesar un montón de cosas. Y ahí creo que realmente se abre como algún canal de creatividad desde un punto de vista de realmente agarrar la esperanza. La creatividad forzada, esperanzadora, que es un poco lo que yo entendí que decía Fernando, que corremos peligro de entrar, que es como, tenemos que ponernos creativos, porque ya necesitamos soluciones, pueden hacernos equivocarnos duramente, porque creeremos que estamos encontrando respuestas nuevas cuando estamos solo refritando respuestas viejas, por no animarnos a todo lo que nos significa equivocarnos, sentirnos mal, no tener las respuestas para un montón de gente que querríamos tenerlas. Entonces, me parece que si hacemos un buen cóctel de todo lo que nos pasa a cada quien y lo que estamos compartiendo, algo se abre ahí. O sea, dentro de mi pesimismo, un poco me voy esperanzada en la noche de hoy. Y eso es de agradecer, además. Creo que hay una cosa muy grande, Ricardo decía recién, generosidad y confianza. Creo que ahí hay dos cosas como muy grandes. Y creo que hay una muy grande también en la gratitud. Palabras, más, palabras menos. Para seguir componiendo, Álvaro, te paso la guitarra, digamos. Gracias por tu apoyo, Pata. La angustia es una de las grandes fuentes históricas de creatividad y de grandes obras, ¿no? Sin duda. Claro. Yo creo que lo que decía Juan Pablo recién, nombrando a alguna cosa que había dicho Pablo, de arrancar de raíz, digamos, las discusiones, ¿no? Me parece que esa es una linda, ¿no? Tenemos el derecho, tener el derecho y el disfrute de poder volver a las raíces, a discutir a fondo y sobre valores, en definitiva, ¿no? Sobre valores y posturas éticas ante la vida, en definitiva es eso. Después, bueno, la herramental y los caminos hay que trabajarlos y hay muchos elementos. Pero quiero cerrar porque me gustaron mucho todas las últimas intervenciones y con algo que dijo Ricardo a raíz del chiste de Hugo o de la pregunta de Hugo. Las nuevas generaciones están viendo cosas que nosotros no vemos y están sabiendo hacer cosas que nosotros no vemos. Quizás nosotros tenemos, sí, una experiencia político-ideológica mayor, digamos, no pongamos romanticismo en las nuevas generaciones, pero hay un montón de cosas, muchas de ellas yo creo que son consecuencias de acciones que tomamos, por ejemplo, la agenda de derechos, ¿verdad? Que la gente joven hoy las toma con mucha más naturalidad. Y hasta desde el punto de vista político es inteligente arrimarse y incorporar y tratar de encontrar, a mí me desespera esto, tratar de encontrar un lenguaje, una conexión con la gente más joven. Y me parece que allí vamos a obtener muchas respuestas y vamos a obtener además, bueno, muchísimo apoyo, muchísimo respaldo, motivación, empuje, sin ningún tipo de duda. Pero todo este tema hablaba Pata al principio del desarrollo sostenible, con el que nosotros insistimos porque creemos que una gran herramienta política de trabajo, sin duda, más contra estas visiones conservadoras, retrógradas, ¿viste? Que existen en Uruguay y el mundo. Esa triple mirada de lo económico, lo social, lo ambiental, las nuevas generaciones lo tienen mucho más claro. Así que termino con eso. Bueno, sí. Yo entendí que iban a cantar a dúo. Discúlpame, Álvaro. Ese fue el compromiso el otro día en la reunión preparatoria. La guitarra ahí. A mí se me complicó con Hugo lo que pasa. Con esto de crear, de sembrar, de brindar el futuro con los jóvenes y con los niños como algo que fue recurrente, y cosas que planteó Pablo, a mí me quedó vida y capital, como otra vez Pablo, siempre parece que cada un par de años nos encontramos y seguimos con esas mismas dicotomías, las cosas que planteó Juan. Capaz que dentro de todos los verbos, una opción podría ser pluriverbar, bueno, ¿cuál es el verbo de ahora? Pero utopiar
me está gustando, ¿no? Volver, decimos, hace tiempo que venimos, tenemos que volver a retomar lo de los sueños. Hoy hablaba del tren de los sueños, ¿no? Más temprano. Bueno, volver a autopiar me parece que ya es un camino, y creo que lo estamos haciendo. Invitamos a todas y todos a seguir, digo, a proponernos cosas como queremos seguir. Esto último salió de la última, ¿no? Pero como que pidieron de seguir este intercambio, así que escuchamos y haremos lo que nos planteen. Estamos siempre ahí estamos en el ayui@fundacion@gmail.com. Nos comunicamos cuando quieran, y no sé, sale una, Álvaro, ¿no? ¿La pata? La pata es la que canta. Hubiera sido una promesa, tuve usted, tiene una Andrés, ¿vos le podés promesa. tocarle una? Para la próxima. ¿Podés ahora? Dale. Es como... Arriba. Yo desde hoy que lo estoy viendo a Andrés, digo, ¿tendré algo para tocar? ¿Quién más? A ver, ¿quién más hay? Carolina son tremenda. Bien, Andrés, vamos arriba, Andrés. Cuando nos cantaba los tangos. Y Mauricio. No, temas que yo no sé ni tocar ni cantar, vamos a inventar un poco. Dale. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Ah, qué buena que es. Búscame. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarás en el país de la libertad. Y no vamos a hacer entera porque se va muy larga. Gracias por el Muy bien, convite, Andrés. Excelente. Gracias, Marcelo. Viste que cantar a dos voces acá. Cantar también, Cantar a dos voces. Ahora, Álvaro, que el letrista no se olvide. No, una cuestión técnica. Cantar a dos voces acá en el Zoom queda tipo canon, porque viene desfasado. Pero se te escuchaba. Ten en cuenta el delay. Por eso ahora tu rol es que el letrista no se olvide. Hay muchos letristas acá, mira que hay muchos letristas. Sí. Bueno, un abrazo fuerte para todos y los convocaremos pronto para Abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gente, muchas gracias a todos. Abrazo grande para todos. Gracias Arriba. por invitarnos. Por favor. Nos vemos. Nos vemos, Anita.